all aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to ChurchillMortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit ChurchillMortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. You could do a classic herb-roasted turkey or spice it up and make turkey tacos. Serve up a go-to shrimp cocktail or use Simple Truth wild-caught shrimp for your first Cajun risotto. Make creamy mac and cheese or a spinach artichoke fondue from our selection of Murray's cheese. No matter how you shop, Baker's has all the freshest ingredients to embrace all your holiday traditions. Baker's, fresh for everyone. $2.7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido a todos. Hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, ahorita nos estaban diciendo que casi nos van a dar una premisa aquí de algunas noticias. No es cierto. Pues básicamente el tema de hoy es un tema primordial y que ha sido delitos fiscales y corrupción, que es una de las principales medidas para el combate de evasión fiscal y sobre todo una bandera de la 4T. Y para este tema tenemos al maestro Ricardo Andrés Cacho García. Ricardo, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Es un placer tenerte aquí y pues antes que nada y dejarte el micrófono, quisiera presentar tu semblanza. Okay. El maestro Ricardo Andrés Cacho García es director general de Control Procedimental en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Licenciado en Derecho del ITAM, maestro en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Cuenta con estudios relacionados de la Universidad de Cambridge y la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 1 de mayo de 2016 funge como director general de Control Procedimental y anteriormente fue director de investigaciones en la misma dependencia. Previo a ello, fungió como coordinador de asesores en la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República. De 2011 a 2013 trabajó como subdirector en la Dirección de Delitos Financieros de la Subprocuraduría Fiscal Federal de las Investigaciones. Ha representado al Estado mexicano ante organismos internacionales como la ONU, la OCDE, la OEA y el GAFI. Ha sido catedrático en el TEC de Monterrey, impartiendo la materia de Derecho Penal Internacional y en la Universidad Iberoamericana, impartiendo la materia de Derecho de los Tratados Internacionales y actualmente la de Derecho Internacional. Pues bienvenido, Ricardo. Es un placer tenerte aquí a hacer un trueque con nosotros. Gracias, muchas gracias. Pues un buen trueque siempre que tiene que ver con pláticas sobre combatir corrupción, combatir evasión fiscal. Gracias a ustedes por en este trueque regalarme su tiempo. Pues como digan, ¿ya me echo de lleno o...? Tú siéntete en tu casa, siéntete a gusto, danos la premisa. Nos tiene preocupado que no estuvieras pudiendo entrar porque sé que tenías algo pendiente y urgente seguramente. De antemano, bueno, mi agradecimiento y mi reconocimiento a todo el equipo de la Procuraduría Fiscal Federal. Me tocó ser alumno, ¿no? Aprender algo un poquito del procurador fiscal. Si le puedes enviar nuestro saludo y cariño por parte de Daniela y tu servidor, a Carlos Romero. Por supuesto, al subprocurador Gerardo del Rey, si también nos lo puedes saludar. Si se asoma, pues lo veremos. Y pues bienvenido, ¿no? Bienvenido y a escucharte. La dinámica generalmente es que nos platicas un poco y al final hay una serie de preguntas que ya traemos varias que te queremos hacer. Y también los panelistas que te están acompañando y te están escuchando, que los puedes ver, te van a seguramente hacer alguna reflexión o pregunta. En el grupo tienes de toda la República, pero aparte también de Sudamérica. O sea, está nuestro buen amigo Edgar Preciado, ecuatoriano que vive en Bolivia.
y hay más personalidades que Buenas se vienen noches. sumando. Buenas noches, Edgar. Y lo estamos transmitiendo y queremos agradecer a través de Concanaco Servitur, ¿no? El presidente José Manuel López Campos también le externa un saludo al procurador fiscal y a ti, y está ahorita en reuniones, y pues también se está transmitiendo por las redes sociales de TLC Magazine, TLC Asociados y el colegio. Y Concanaco, ¿no? Obviamente. Pues siéntete en tu espacio. Gracias, gracias Octavio, gracias Daniela, gracias a todos los panelistas, a nuestros hermanos latinoamericanos por escucharnos, por interesarse y bueno, a todos los participantes que veo que se van sumando y se van sumando, va subiendo ese numerito, me da gusto, sean los que tengan que ser y bueno, pues las premisas de los casos no se pueden compartir aún por respeto a la confidencialidad de las investigaciones y del secreto fiscal, etcétera, pero en algún punto irán viendo los resultados de nuestras investigaciones. Y sí, de eso estamos ahorita todavía trabajando y acabando, nos seguimos, porque son asuntos importantes que estamos construyendo para combatir la evasión fiscal, sobre todo la más peligrosa, la más profesional y sofisticada, que es la que ha dado pie a estas últimas reformas que se crearon en el Congreso y a impulso de la Secretaría de Hacienda. Pues, evasión fiscal y corrupción. Me gusta que los dos temas estén juntos, están relacionados porque tienen muchos denominadores comunes. Hace poco publiqué un artículo, una columna en un periódico de circulación nacional sobre la relación que hay entre la corrupción y la evasión. Me gusta hacer ese juego de analogías porque incluso intitulo yo esta idea como la evasión fiscal, una forma de corrupción. La evasión fiscal tiene tantas relaciones con la corrupción que me gusta verla como parte de un mismo paquete de actos ilícitos, pero sobre todo reprobables para la sociedad y sobre todo en épocas como estas, ¿no? Que sacan a luz las necesidades más elementales de una sociedad. ¿Por qué digo que la evasión fiscal de entrada es una forma de corrupción? Y lo ilustro con un ejemplo, es porque los típicos ejemplos de corrupción que tanto detestamos son estos casos en los que alguien, por beneficiar sus intereses personales, individuales, producto de la ambición, deciden despojar recursos que le corresponden a la población en su conjunto, a las instituciones democráticas, a los bienes y servicios directamente proveídos a los ciudadanos y a todos los individuos que pasan por el territorio mexicano. Y así de genérico como se ve la corrupción, aplica de una manera idéntica en la evasión fiscal. Es por intereses personales, individuales, producto de la ambición, se despoja al gasto público de los recursos que le corresponden. Es idéntico eso. Entiendo que hay diferencias cuando nos vamos ya a los casos más específicos, pero así se puede plasmar muy claro y muy gráficamente lo que es la evasión fiscal. Es despojar al gasto público de un recurso que le corresponde, ¿no? Y le corresponde aun cuando uno lo genera, ¿no? El ciudadano, el contribuyente genera el ingreso producto de su trabajo, producto de su tiempo, de su esfuerzo, incluso con los inversionistas, con los empresarios, producto de su riesgo, ¿no? Un riesgo que tomaron y generó un ingreso, una utilidad y a su vez eso una base impositiva que se traduce en recursos, ¿no? En recursos que le corresponden enterar al gasto público, a la tesorería, para que la tesorería lo mande, lo dirija
a las necesidades establecidas en el presupuesto. Y en la corrupción no lo genera directamente digamos, el funcionario corrupto, eso creo que es una diferencia importante, pero ya más concreto, y se lo roba aun cuando también está dirigido a proveer un servicio estatal en beneficio de la población. No sé, se me ocurre un ejemplo así que igual nunca hemos imaginado, alguien que trabaje en una empresa paraestatal y se quede una parte de lo que le corresponde a los productos petroleros del país, no sé, o bien otorguen una licitación a una empresa que ha generado un beneficio por debajo de la mesa a la persona que puede tomar la decisión, ¿no? Todos estos actos finalmente perjudican gravemente a México, al país, a todos, incluso a los que caen en esas conductas, porque finalmente ellos viven en este país, ellos utilizan nuestras calles, padecen cualquier acto de inseguridad que pueden llegar a padecer y en su momento, claro que hay veces que tienen el privilegio algunos de contar con servicios privados que sustituyen a veces los servicios públicos del Estado, pero finalmente muchos otros servicios son para todos, tengamos o no tengamos mucho dinero a nuestra disposición. Y por otro lado, también yo insisto mucho en el tema de la fraternidad, ¿no? El combate a la corrupción y a la evasión fiscal surge a partir de un sentimiento y de una necesidad de fraternidad, no solo porque nos interesa este combate, no solo porque nos beneficia, sino porque beneficia también a los más necesitados, porque beneficia a todos los que requieren los servicios públicos de una manera más urgente o esencial para su subsistencia o la de su familia. Por eso creo que está de por medio ese sentimiento de que todos somos conciudadanos, todos somos miembros de la raza humana y el que esté bien mi vecino significa que estoy bien yo. Y así además funcionan las sociedades más evolucionadas. Entre mejor estamos todos, mejor es el trayecto que seguimos juntos. Entonces, estas relaciones que hago con el combate a ambos graves delitos, categorías de delitos, me son a mí muy, muy, muy parecidas. Pero también encontramos otras relaciones entre la evasión fiscal y la corrupción que son interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que la corrupción clásica, típica, conforme a los tipos penales que existen, cohecho, peculado, soborno, puede ser también combatida a través de la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque pues es un poco evidente o no sé cómo llamarlo. Es prácticamente una regla que ningún corrupto declara sus ingresos producto de la corrupción. Quizá hayan organizaciones que sí paguen una cierta cantidad de impuestos para encubrir el delito predicado que hayan cometido, pero en la mayoría de los casos no vamos a ver que una persona, un funcionario público corrupto, esté declarando esos ingresos que obtuvo a partir de un acto ilícito, sobre todo que esté de una u otra forma relacionado con su encargo, ¿no? Por eso además existen todas estas medidas de declaraciones patrimoniales y se cruzan con las declaraciones fiscales para ver si hay alguna inconsistencia que se pueda investigar o llevar a cabo una línea de investigación. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejemplo? Es a los corruptos los podemos perseguir penalmente, no solo por los delitos cometidos
en contra de sus dependencias o el Estado, sino además por delitos fiscales. Tan sencillo como las declaraciones de ingresos del impuesto sobre la renta, que en algún momento dado no coincidan con sus ingresos realmente obtenidos. Y ahí hay un paralelo muy interesante con el enriquecimiento ilícito, ¿no? El enriquecimiento ilícito es cuando existen ingresos a nombre de un funcionario público que no puede acreditar el origen o justificar de dónde vinieron, al menos de una actividad lícita. Y similarmente hay un delito en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 109, que dice a quien consigne ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. Entonces, igual ahí se trata de analizar los ingresos, el incremento en el patrimonio de una persona, funcionario público posiblemente, que no coincida con los que realmente obtuvo o los que declaró más bien. Entonces, ahí hay una discrepancia y la discrepancia puede ser evidenciada en un juicio penal para efectos de delitos fiscales. Y también dentro de ese mismo precepto 109, dentro de la misma fracción está la variante del delito que llamamos nosotros el de discrepancia de gastos. O sea, que existan gastos superiores en un año, en un ejercicio fiscal por parte de una persona que no coincidan con los ingresos. Y ese tipo penal, desde luego, que puede ser desvirtuado desde el procedimiento administrativo si existe una justificación también para acreditar esos gastos. Pero si no está justificada, si no está acreditada, entonces se actualiza un tipo penal fiscal. Entonces, dos tipos penales fiscales que son muy similares de una manera genérica a una especie de enriquecimiento ilícito o incluso el lavado de dinero producto de actos de peculado, actos de soborno o de cohecho de cualquier índole, ¿no? Todos estos tipos de delitos de corrupción finalmente tienen que ser ocultados, encubiertos de una u otra manera si el responsable quiere evitar ser expuesto de una manera muy evidente. Entonces, vienen operaciones posteriores que tienen el propósito de desdibujar el origen ilícito de estos recursos, incluso la propiedad o la relación que existe entre el servidor público o llamémoslo, responsable del delito y esa riqueza. Entonces, todas esas operaciones, por un lado, también generan el delito de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a su vez, cada una de esas operaciones puede constituir un ingreso adicional. Cada vez que se mueve el dinero, si cambia de manos a una persona moral, a una empresa fantasma, a un familiar, al servidor público, porque luego regresa y luego vuelve a dar otra vuelta, justamente para que parezca que viene de un lugar justificado. Y entonces, todas esas operaciones, por un lado, son lavado de dinero, pero además, todas esas operaciones, a su vez, pueden constituir ingresos acumulables que generen algún delito fiscal si no se declararon de manera pertinente. Entonces, incluso el Código Fiscal de la Federación habla precisamente de esto, de que las operaciones con recursos de procedencia ilícita, se presume que existen en ellas defraudación fiscal, lo dice el artículo 108. Y incluso dice también el propio artículo que se pueden perseguir de manera simultánea, el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Entonces, ahora ya les agrego un elemento adicional de persecución penal en contra de este tipo de operaciones, tanto de corrupción, que se traduce en una defraudación fiscal porque no declaran los ingresos producto de la corrupción, y luego en operaciones de encubierto, de disimulación del origen del dinero, que generan lavado
y a su vez cada movimiento, si cambia de patrimonio, también generan ingresos acumulables. Y una última relación que me gustaría mencionar entre corrupción y evasión, antes de entrar a otros aspectos un poco más detallados de la parte fiscal, es que hemos visto, sobre todo recientemente, de investigaciones que se han construido de los años anteriores en que hubo una gran malversación de fondos públicos, que muchas de estos desvíos de recurso público se hicieron directamente en empresas fantasma, empresas factureras. Y eso es un fenómeno que además pues no es novedoso, pero sí lo quiero presentar como una relación adicional más. Aquí, digamos que, a diferencia del ejemplo que puse del corrupto que obtiene el soborno o algo así, estos delitos, aunque también tienen desde luego un responsable que lo organizó y que está dentro de la propia dependencia gubernamental, pero aquí hay una gran colusión con estas organizaciones factureras. ¿Por qué? Porque se trata de mucho dinero, muchísimo dinero, muchos recursos que no son normales en el ingreso de una cuenta bancaria de una persona física. Entonces, los recursos se mandan directamente a empresas fantasma factureras. ¿Por qué empresas fantasma factureras? Porque son empresas de papel, empresas de cartón, cascarón, como las quieran llamar, fachada, porque están formalmente constituidas, existen legalmente, pero no producen nada, no hay una sustancia económica, no hay una actividad, no hay empleados verdaderamente. Algunos tienen el nombre de empleados, pero no lo son, nada más es el pretexto para bajar el dinero a personas físicas que están involucradas en esa empresa privada. Entonces, el dinero se mueve de una organización gubernamental, de un órgano público, directamente a estas empresas. ¿Qué beneficio les genera esto también a los que se coludieron? Que es más fácil tratar de justificar la salida de los recursos porque siempre puede haber una adjudicación de por medio, una supuesta licitación, donde se violan todos los procedimientos de licitaciones y entonces ya la empresa fantasma aparece como la supuesta proveedora del Estado. Y mientras tenga un objeto social que coincida de una u otra manera con los bienes que le están solicitando, y además en la mayoría de los casos los objetos sociales son tan amplios que dejan espacio a que cualquier cosa que se les ocurra lo incluyan ahí. Los objetos sociales, estos son muy amplios. Los representantes legales normalmente son prestanombres. Los grandes artífices de estas operaciones no firman directamente, en muchos casos, y al menos, su participación en la empresa, pero recurren a gente que presta su nombre para aparecer como el supuesto representante y a veces el supuesto accionista también. No tiene que ser nada más el administrador, porque los accionistas realmente están ocultos, están atrás. Los verdaderos beneficiarios finales los llamamos, y así se les llama en los estudios de este tipo de fenómenos, ¿no? El beneficiario final no aparece, aparecen prestanombres. Estos prestanombres que son personas en ocasiones que carecen de una actividad laboral, entonces no tienen empleo, pueden estar necesitados económicamente, a veces puede ser gente con bajo nivel académico, de educación. A veces hemos visto gente que ni siquiera acabó la primaria y aparecen como los representantes legales de empresas que están recibiendo miles de millones de pesos del Estado para proveer algún servicio o producto. ¿Y qué otras características hay en estas empresas fantasma? Pues además los domicilios
llegan a ser domicilios aleatoriamente escogidos o justificados con algún comprobante falso, o simplemente se trata de terrenos baldíos, obras inacabadas, casas particulares, covachas, lo que encuentren para levantar el acta y luego registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria. Se tienen que registrar en el Servicio de Administración Tributaria este tipo de empresas porque una de sus grandes modus operandi, de sus estrategias, consiste en emitir facturas con operaciones simuladas, comprobantes fiscales con operaciones simuladas, ya sea inexistentes o alteradas o actos jurídicos simulados. Entonces, emiten este tipo de facturas porque de una u otra manera quieren disfrazar las actividades que realizan. Y si son proveedores del Estado, en estos casos de corrupción, supuestos proveedores del Estado, entonces desde luego que tiene que haber una factura y tiene que ser una factura como actualmente se emite, electrónica, y emiten la factura por los servicios que supuestamente están contratados. Estos del objeto social que lograron acomodar de una u otra manera, también los acomodan en la factura. Muchas veces son intangibles los servicios de estas factureras, empresas fantasma, son intangibles en ocasiones porque el intangible les da más espacio de improvisación y de ocultamiento de la veracidad del servicio o bien que supuestamente están proveyendo. Y me refiero a servicios o bienes porque, por un lado, los servicios famosos intangibles típicos que utilizan son consultorías, son estrategias, planeaciones, asesorías, a veces son legales, a veces son contables, a veces son administrativas, a veces son las tres juntas, y a veces son de otro tipo de asesorías. Lo que se les ocurra puede ser mercadológica, puede ser publicitaria, etcétera. Y eso les favorece a ellos porque mientras tengan esa intangibilidad. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Pueden tratar de defenderse en algún momento dado y decir que sí se dio, aunque no haya una evidencia física que lo acredite. Y cuando se trata de bienes intangibles, luego vemos pues, bienes, los típicos bienes de este siglo, que son los electrónicos, los computacionales, tecnológicos. No se trata per se de un equipo tecnológico, aunque también puede haber de esos casos, pero es más fácil cuando lo manejan como una especie de programa, un software, una actividad difícilmente también construida en un mundo físico, sino más bien virtual. Entonces, estos servicios o bienes supuestamente proveídos tienen una factura que lo ampara. Normalmente hay un contrato muy genérico que habla de este tipo de servicios que se van a otorgar, y de ahí pues ya el dinero está en el control de estas organizaciones, y lo que normalmente sucede a partir de ese movimiento a la empresa 1, llamémosla, aparecen una serie de empresas o bloques de empresas, empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5, y las podemos llamar un primer bloque. Se dispersa el dinero a ese primer bloque,
de manera aleatoria, a veces en los mismos días, a veces un minuto después, a veces dos semanas después, pero se va dispersando el dinero y luego puede venir un segundo o tercer bloque de empresas. No es nada más una, sino bloques enteros, 5, 6, 10, 20 empresas. Finalmente, el abrir una empresa no es mucha ciencia y poderla registrar, pues, es parte de la buena fe de cualquier comerciante o persona que está tratando de emprender un negocio. Entonces, bloques de dispersión. Normalmente en estos bloques de dispersión de dinero también existen emisiones de facturas de cada una de estos movimientos. Y las facturas se van repitiendo y eso para nosotros es muy interesante y nos genera buenos indicios para acreditar en su momento en juicio de que pierde un poco la lógica en todo este movimiento de dinero supuestamente justificado por facturas, por servicios, por bienes. Cuando ya empiezas a sumarlos todos, no tiene mucho sentido, ¿no? Una es asesora y luego la otra también es asesora y luego la tercera es también asesora y luego la cuarta es asesora. Entonces, un asesor se asesora de otro asesor que se asesora. Y como son movimientos circulares, regresa la asesoría a la primera asesora y eso pues evidencia un poco este tipo de engaño, vamos a llamarlo. Entonces, lo que aquí ya quiero incluir es que estas empresas factureras se volvieron multiusos. Multiusos porque no solo proveen este tipo de intenciones de corrupción y posterior movimiento y lavado de dinero, sino que además, desde luego, proveen otro tipo de servicios o de grupos organizados de la delincuencia. O sea, pueden servirle al narcotráfico, pueden servirle al ciberdelito, pueden servir a cualquier otro delito predicado, como lo llamamos en el derecho penal, delito predicado de lavado de dinero, o sea, el delito subyacente, el original, que luego genera las posteriores operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero sobre todo, evidentemente, el origen y nombre de las factureras es emitir facturas con comprobantes de operaciones simuladas para deducir o acreditar impuestos de manera ilegal. Y eso es el tema directamente relacionado con la evasión fiscal. Las factureras, entonces, tienen una estrategia de, llamémosla, de proveedores en masa de servicios o bienes ilegales. Así como un vendedor de armas también es un proveedor de un servicio o bien ilegal a los clientes, el facturero hace exactamente lo mismo. Lo vende a quien se le ponga enfrente y no solo eso, sino salen a venderlo, salen a reclutar. Hemos visto esquemas de reclutamiento donde el facturero consigue a reclutadores y mientras el reclutador consigue a clientes, pues se lleva una parte de la comisión. Hemos visto anuncios en Internet, hemos visto anuncios en Facebook de gente que ofrece facturas o las pone a la venta. Y bueno, otros despachos que ya se hacen llamar despachos jurídicos y que venden a empresas de todos los tamaños y de todas las industrias los servicios de facturación como si fuera un servicio que puedes comprar, ¿no? Es una obligación cuando la operación es real, pero es un delito cuando lo estás inventando. Y los clientes también cometen un delito, no solo es el facturero el que comete varios delitos en el proceso de toda esta estrategia, sino que también los consumidores del producto, como el consumidor del arma ilegal que está comprando, también comete el delito. Y los delitos que actualmente se encuentran regulados, pues ya están incluso afectados por la reforma penal fiscal que se aprobó el año pasado y apenas entró en vigor este año, digamos, el 1 de enero del 2020,
entró en vigor la famosa esta reforma contra las empresas factureras o empresas fantasmas, así la llamaban en los medios de comunicación, y es porque incluimos los delitos de defraudación fiscal equiparada, los varios delitos de defraudación fiscal equiparada, y el delito del 113 bis del Código Fiscal, que es la compraventa de facturas, en el catálogo de delincuencia organizada. Al incluirlo en el catálogo de delincuencia organizada, significa que si hay un grupo de 3 o más personas que tiene como propósito cometer cualquiera de estos delitos que acabo de enunciar de manera reiterada o permanente, entonces también está cometiendo el delito de delincuencia organizada. Es una modalidad adicional criminal que se le imputa a cualquiera de los miembros que pertenezcan a esta organización. No solo se les va a imputar la defraudación fiscal per se, que conlleva de 3 a 9 años de prisión cuando es un monto de más de 2.4 millones de pesos, sino que además se les imputan el delito autónomo de delincuencia organizada, que puede llevar hasta 16 años de cárcel a los principales artífices de esa organización. Además, se puede aplicar la figura de extinción de dominio. Además, se pueden utilizar técnicas especiales de investigación que van de la mano con el concepto original de delincuencia organizada, que es un concepto que se basa en combatir organizaciones sofisticadas de crimen, que están estructuradas, que están jerarquizadas, que tienen elementos de encubrimiento, que tienen mecanismos ya bastante sofisticados de protección, de seguridad, incluso de amenaza a cualquier testigo o víctima o involucrado. Ese es el delito que se le atribuye a partir del 2020, se le atribuirá a cualquier organización facturera, digamos. Al consumidor no se le atribuirá el delito de delincuencia organizada, al menos que participe en estas organizaciones ya de una manera activa. Pero si compra los productos de estas organizaciones, entonces está cometiendo un delito fiscal calificado. Vamos a llamarlo en términos coloquiales un delito grave, un delito fiscal grave como se entendía antes, y actualmente tiene, digamos, que las mismas consecuencias. Al ser un delito grave, conlleva prisión preventiva oficiosa durante el proceso y tiene penas agravadas. Y bueno, resulta ser evidentemente una conducta que es todavía más dañina conforme al ordenamiento jurídico. Incluso ya a este monto determinado de 3 veces el monto que establece la tercera fracción del 108, que acabo de decir, 2.4, se suman 3 veces o se multiplica por 3 conforme a lo que dice la reforma, y si llega a 7.8 millones de pesos en adelante, vamos a cerrar números, 7.8 millones en adelante, si es un delito calificado, como lo sería al emitir una factura falsa o recibirla, entonces conlleva estas consecuencias de gravedad. Pero le pusimos esos candados porque, 1, por seguridad jurídica, y 2, para respetar el principio de proporcionalidad del derecho penal, en el que cada conducta sea atribuida con su correspondiente consecuencia proporcional. Entonces, cuando sean este tipo de montos millonarios y se recurre a ese tipo de servicios tan dañinos como las facturas falsas, entonces pueden caer en ese supuesto. Ahora, se tiene que tener mucho cuidado también de los dos lados, tanto del lado de la autoridad que va a investigar estos delitos, como del lado de las empresas y las personas físicas en general, para no tener este tipo de problemas. Y esto ya es partiendo de un supuesto de un empresario honesto y que respeta las reglas del sistema jurídico mexicano.
Muchos me han preguntado, me lo preguntaron cuando se estaba negociando esta reforma en el Congreso. Oye, Ricardo, pero ¿no hay riesgo de que un buen empresario, un buen ciudadano, caiga accidentalmente o fabricadamente en uno de estos supuestos y entonces tenga que enfrentar una prisión preventiva o incluso, en dado caso, lo puedes acusar de delincuencia organizada? Y mi respuesta, bueno, son varias respuestas. Primero, delincuencia organizada no aplica a menos que nosotros tengamos y le presentemos al juez, y el juez lo tendrá que decidir, si existe una reiteración o una permanencia en estas conductas delictivas. Entonces, no puede ser el consumir una factura lo que te lleve a ser imputado de delincuencia organizada. Incluso eso nos generaría a nosotros problemas de responsabilidad por no respetar la teoría del caso en un proceso penal. Por otro lado, el tema del delito calificado, que no es delincuencia organizada, pero sí conlleva prisión preventiva oficiosa, ¿cómo lo puedes evitar o cómo podemos evitar que se le acuse injustamente a un empresario o a un administrador de una empresa un delito de esta índole? Y la respuesta es, hay muchas formas y que nos corresponden a los dos. Primero que nada, a nosotros, evidentemente, el que vamos a armar casos solo cuando existan pruebas. Y cuando existan pruebas significa que tenemos acreditado, por un lado, la empresa fantasma, la empresa facturera, y luego que tenemos acreditados los consumidores de esa empresa, porque lo podemos cruzar con las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria para saber quiénes fueron todos los que recibieron una factura o emitieron una factura en relación con esa empresa. Y luego tenemos que asegurarnos de que esa empresa realmente haya también participado en una simulación, porque hay casos que me ponían como ejemplo en los que las factureras o estas empresas que son publicadas en el artículo, conforme al artículo 69 en el Diario Oficial, como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, han habido casos en las que estas empresas son híbridas en el sentido de que por un lado simulan operaciones y por otro lado sí realizan operaciones reales. Entonces es más complicado el caso, sí lo es, pero en todos esos casos de las publicaciones del 69 se le da vista también a los que dedujeron cualquiera de esas facturas que emitió la empresa facturera. Y tiene una oportunidad de defenderse el empresario o el representante de una empresa o la persona física contribuyente, precisamente en ese momento, desde que se les da vista para que acrediten que es una operación real, ellos pueden presentar toda la evidencia que sea necesaria o suficiente para ello. Aquí, desde luego que también la autoridad tiene que ser cuidadosa en que no le estén engañando, en que esa evidencia no esté fabricada, pero que si existen indicios suficientes de que esa sí es una operación real, no se le imputa al contribuyente un delito. Y no solo ese es el momento que tiene el contribuyente para acreditar la realidad de las operaciones. También después de que el SAT hace este ejercicio, el caso, si llega a las manos de la Procuraduría Fiscal, de nosotros, ahí nosotros también tenemos que hacer un análisis, primero de las pruebas que acreditan la simulación de las operaciones en general y luego del contribuyente en particular. Si se defendió, si presentó pruebas o no, incluso puede ser llamado también a ofrecer cualquier prueba. Y solo en el caso de que la Procuraduría Fiscal esté convencida de que ahí no hay una operación real, formularemos querella y lo formularemos ante la Fiscalía General de la República, donde también podrá tener una oportunidad el contribuyente al ser llamada en la investigación inicial a defenderse o desvirtuar la simulación que se le imputa. Y luego, si el Ministerio Público llega también a la conclusión de que es una operación simulada, se presenta ante un juez. Y el juez tendrá que decidir, después de escuchar a las partes, incluido al defensor, al imputado y a su defensor, tendrá
la oportunidad de presentar incluso sus datos de prueba y el juez tomar una decisión. Si el juez decide que está de acuerdo con el Ministerio Público, con la Procuraduría Fiscal y con el SAT de que esa era una operación simulada, entonces sí, lo vincula a proceso e inician estas medidas. Si el juez considera que no, que está desvirtuada la simulación, entonces regresa el caso y el Ministerio Público tiene la oportunidad de buscar más pruebas o, en su caso, ya desistirse o no volver a accionar el procedimiento judicial. Estas, digamos que son las consecuencias a grandes rasgos de lo que se estableció en la reforma, que bueno, tuvo además mucha publicidad desde su negociación hasta su aprobación. Y cuando me refiero a que los contribuyentes también pueden tener el debido cuidado, es porque me refiero a dos cosas en particular. Por un lado, cualquier contribuyente, sea persona física o moral, tiene que tener la diligencia adecuada como para mantener, archivar o recolectar cualquier tipo de prueba que ampare la veracidad de las operaciones que realiza, sobre todo si estamos hablando de este tipo de montos, ¿no? Los montos que estoy hablando son de 7.8 millones de pesos en adelante de omisión de impuestos. Entonces, si omisión de impuestos es 7.8, estamos hablando de más de 20 y tantos millones de pesos que debieron haber ingresado a las arcas de esa empresa o persona física. Entonces, cuando estamos manejando ese tipo de dinero, mi recomendación a los empresarios, a los encargados de la presentación de las declaraciones, etcétera, etcétera, es mantengan, posean, ordenen muy bien sus papeles y cualquier evidencia de las operaciones es bienvenida. Y además, eso solo está en manos de cada uno de saber qué es lo que obtuvo, si fue un servicio o si fue un bien, cómo se acredita, pueden ser desde cualquier correo electrónico, testimonios, en adición a las facturas, contratos, desde luego, puede ser fotos, pueden ser acreditaciones, si es un servicio legal de la consulta que se dio, si es un juicio del juicio que se llevó, si es un software, puede tener evidentemente instalado el software, y si en algún momento tiene un procedimiento judicial que lo amerite, un peritaje, el peritaje será contundente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, esta responsabilidad puede ser resuelta tanto internamente por una empresa o por una asesoría de un despacho o de un abogado o incluso de un contador que sepa bien las formas de acreditar este tipo de operaciones. Entonces, esa es como una responsabilidad que se le invita a tener al contribuyente. Alguna vez me preguntaron, oye, Ricardo, pero pues, ¿qué culpa tenemos nosotros, no? De que ahí haya gente facturera simulando y los que la compran, y yo nunca he hecho eso. Y mi respuesta es por supuesto que no es tu culpa, es culpa de ellos. Y nosotros como autoridad también podríamos estar llevando otro tipo de casos, pero no le tenemos que dedicar una gran cantidad de tiempo a armar investigaciones, juntar pruebas también para meter a esas personas a la cárcel. Y es culpa de ellos, ¿no? Es culpa de ellos igual de todos los lavadores de dinero, que existan oficiales de cumplimiento hoy en día, que existan medidas de compliance, y para corrupción también, y ahora para defraudación también es muy importante. Lo cual me lleva al segundo punto que quería mencionar y que con esto quizá ya puedo acabar antes de entrar a la siguiente fase. Las personas morales, o sea, así las llamamos los abogados, las empresas o cualquier entidad jurídica como una asociación o un propio despacho o lo que sea que representa una personalidad jurídica, ahora también pueden ser acusados penalmente. La empresa, no solo la persona física como antes sucedía, sino que ahora también podemos entablar un procedimiento penal contra la empresa en sí, independiente, con independencia procesal, incluso de fondo, con lo que tiene que ver con la persona física. Porque desde luego que cualquier persona moral
actúa a partir de conductas humanas. Pero si existe evidencia de que el delito se cometió a nombre de, por cuenta de, en beneficio de o con los medios que provee la empresa, entonces se puede acusar penalmente a la empresa. Va de nuevo, a nombre de, por cuenta de, en beneficio de o con los medios que proporciona la empresa. Si existen esos, cualquiera de esos, no es acumulativo, sino alternativo, además de acusar a cualquier persona física que tenga indicios de ser responsable, se acusa a la empresa en sí. Pero hay una frase ahí muy interesante en la ley que dice, siempre y cuando no existiera un debido control en la organización de la empresa. Siempre y cuando no existiera un debido control en la organización de la empresa. Y eso, como en derecho lo llamamos a contrario sensu, significa que si sí hay un control, que si sí está establecido un mecanismo de organización que prevenga o desincentive ese tipo de conductas dentro de la empresa, entonces no puede ser acusada la empresa en sí. No puede ser acusada la empresa si se acredita que tenían una especie de organización que evite estas conductas. Eso puede ser, claro, desde un oficial de cumplimiento, modelos de riesgo, capacitación o incluso medidas de sanción internas cuando se rompen los procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que están estas reformas y se puede acusar penalmente a la empresa, no solo se deben de cuidar las personas físicas de lo que firman, de lo que declaran y todo, sino que si uno es empresario, director general o responsable de los cumplimientos fiscales de una empresa, lo recomendable es, y sobre todo si se tratan de empresas de cierto tamaño en adelante, que tengan adecuados medios de control. Eso va a evitar que tengan que enfrentar un procedimiento penal. ¿Y cuáles son las consecuencias de una empresa yéndose a un procedimiento penal? Evidentemente no se le puede meter a la cárcel, no la pones en una celda, pero les puedes establecer multas económicas de cualquier monto en relación con su acto criminal. Les puedes hacer un decomiso de sus bienes y hasta el punto de que las puedes llegar a liquidar. O sea, el juez en la sentencia penal puede ordenar la liquidación de la empresa. Esas son las consecuencias, pero siempre y cuando existan este tipo de negligencias, porque no hay un adecuado control. Ahí me voy a quedar y entiendo que eran por ahí de 45 minutos, pero quiero dar espacio también para cualquier pregunta, duda o comentario para seguir ahondando un poquito. Pues no me queda más que agradecerte, Ricardo, por esta plática, la verdad, muy interesante. Creo que aquí algunos todavía quisieran platicar contigo, pero hay límites. Y bueno, te vamos a extender un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de Hagamos un Trueque. Ay, creo que te equivocaste, Isa. Ya lo presentaste. Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento a Ricardo Andrés Cacho García por hacer un trueque en la plática de hoy, delitos fiscales y corrupción, el 7 de octubre del 2020. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por tu tiempo, sé que es muy apreciado. Gracias a ustedes, gracias Daniela, Octavio, Nahum, Manuel, Edgar, saludos a la gente de Ecuador, saludos a la gente de Sudamérica, Gabriel, por ahí Antonio y todos los demás que estuvieron, los que mandaron preguntas, los 200 y tantas que en algún punto vi. Gracias por escucharme y por estar interesados en estos. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias. Que tengan buena noche. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. Whether you're making a traditional roasted turkey or spicy turkey tacos, your go-to shrimp cocktail, or your first Cajun risotto, Baker's has all the freshest ingredients to embrace your traditions. Baker's, fresh for everyone. Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.